Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Acabamos de leer antes el 28, vamos a leer parte del 29. Primer libro de Crónicas, 29. Vamos a leer parte de este capítulo porque si no se nos hace un poquito largo. Lo voy a leer en la versión 2020. Dice así: Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven, tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para un hombre, sino para Dios el Señor. Con todas mis fuerzas yo he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto es muy grande mi amor por la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 100.000 kilos de oro de Ofir, y 30.000 kilos de plata refinada para recubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Quién quiere, pues, hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? Entonces los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrendaron voluntariamente. Dieron para el servicio de la casa de Dios 165.000 kilos y 10.000 monedas de oro, 330.000 kilos de plata, 600.000 kilos de bronce y 3.300.000 kilos de hierro. Se dice pronto. Todo el que tenía piedras preciosas las entregó para el tesoro de la casa del Señor en manos de Jehiel el Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrendaron espontáneamente al Señor. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo al Señor delante de toda la congregación, y dijo David: Bendito seas tú, Señor Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano procede y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí y en este momento ha dado para ti espontáneamente. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Hasta aquí. Bien. A ver, hermanos, no es ningún secreto, no es ningún plan oculto ni nada. Esta iglesia, sí, hablo de esta misma iglesia, desea construir un edificio nuevo, un templo nuevo donde poder reunirse. Estamos hablando, por supuesto, de un edificio físico. Así como a modo de anécdota, decir que, bueno, cuando vinieron los americanos, no esta última vez, sino en noviembre, vinieron unos cuantos pastores de Estados Unidos. Aparte de todas las reuniones que tuvieron y demás, preparando, pues una tarde del pasado mes de noviembre fueron al terreno, a ese terreno que queremos conquistar, por decirlo de alguna manera. Han ido a orar, han estado orando en ese terreno. Y parece ser, por lo que tengo entendido, de que había personas por la calle pasando y viendo, vecinos, ¿no?
El caso es que al cabo de 1 o 2 días recibí una llamada en el teléfono de secretaría de la iglesia de un vecino anónimo preguntando, oye, ¿es verdad ese rumor que corre por ahí? Tal cual así me lo dijo, ¿no? De que queréis hacer una iglesia en este terreno y tal. Y yo dije, hombre, no hay nada todavía en firme, ni todavía no hay nada... Pero me insistió, pero vosotros queréis y tal. Yo no puedo mentir, no podemos mentir, hermanos. Hombre, pues sí, tenemos la intención. Ah, bueno, solamente era eso, era para ver si eran ciertos los rumores. O sea, parece ser que ya se ha corrido la voz por el barrio. Así que eso no es algo que podamos ocultar. Quien quiera entrar y ver, pues aquí tenemos, allí al fondo tenemos los planos, nada más entrar tenemos planos, pues es un plan que queremos un poco, no lo ocultamos y queremos que todo el mundo pues, pueda conocerlo. Y porque confiamos plenamente en que el Señor, si Él lo desea, nos abrirá las puertas necesarias. Amén. Bien, ¿con qué fin queremos abrir un templo nuevo, un edificio nuevo? Bueno, todos aquí tenemos 1000 razones, ¿no? Pero yo he escuchado unas cuantas solamente hoy. Solamente hoy, en el ratito que llevamos aquí, ya llevo unas cuantas. Oía por ahí a los jóvenes hablando de que querían poner no sé qué sofás, poner un futbolín nuevo y no sé qué cosa. Luego otro hermano me decía, seguro que va a haber aquí un futbolín porque yo no tengo dónde poner los libros. Bueno, dijimos, a ver, el espacio que tenemos es el que es. Si es que no se puede estirar más, esto no es un chicle. Ojalá pudiéramos tener más espacio para poder poner, que si una sala de jóvenes con, yo qué sé, con unos futbolines, con máquinas de arcade, yo qué sé, con sofás y con historias. Ojalá, ¿no? Pudiéramos tener una biblioteca y pudiéramos tener muchas más cosas, ¿no? Para poder llevar a cabo la obra. Tenemos todas 1000 razones, ¿no? Pero vamos primero a este pasaje, porque aquí se hablaba de otra cosa un poquito diferente, de un templo. Lo llamaban la casa de Dios. Yendo al pasaje, tanto el que hemos leído antes en el tiempo de alabanza como el que acabo de leer ahora mismo, vemos a un pueblo que también va a afrontar, diría que un doble desafío. Un doble desafío. Por un lado, afrontar una nueva etapa sin uno de sus grandes reyes, sin quizás el más famoso y el más reconocido de los reyes, que es David. Iba a llegar la era post-David, con la incertidumbre de cómo será el nuevo rey Salomón. Y ese es uno de los desafíos, pero por el otro lado está, por supuesto, el de edificar un nuevo templo que será llamada Casa de Dios. Y para ello, un David ya envejecido se presenta ante su pueblo para pasar el testigo del reino a su hijo Salomón. Y lo hace con un discurso que más que de despedida era como una especie de arenga a su pueblo para participar de la construcción del templo. Venga, vamos a construirlo. Y también pronunció después una oración, que es la que acabamos de leer, que bien podía haber sido uno de los muchos salmos de alabanza y adoración que David escribió. Entonces, si lo remontamos al capítulo 28, desde versículo 1, vemos que David ya convoca a los principales, ¿no? David no es un rey déspota como los que se daban tanto en aquella época en otras naciones, sino que era un rey que quería contar con la participación de su pueblo, ¿no? Entonces, por eso convoca a esta gran asamblea. Tuvo en cuenta a su pueblo, porque sabía que su pueblo tendría que tomar también la determinación de poder afrontar este doble desafío. Y vemos en el capítulo 28, versículos 2 y 3, que David comienza poniendo sobre la mesa sus propios errores. Es decir, David, por mucho que sabemos que era un hombre conforme al corazón de Dios, David también se equivocó. Y además David fue un hombre de guerra, un hombre que derramó sangre. Por eso Dios, aunque él perfectamente podía haberlo hecho, podía haber cogido, o sea, por dinero que no falte. David perfectamente haber cogido la billetera, haberse sacado la billetera y decir, venga, vamos a construir el templo, venga. ¡Hala! Y haber repartido y ya venga, que se construya ese templo. Pero no lo hizo porque Dios no se lo permitió y él en obediencia a su Dios no quiso edificar. Sería, en todo caso, Salomón. El templo no sería el templo de David, sino sería el templo de Salomón.
Y sabemos que Dios en su soberana elección escogió a David como rey, con todos sus errores, pero también sabemos que David mismo aprendió a someterse y a confiar en su Dios, sea cual sea su circunstancia. Y sabemos que leyendo los salmos, también leyendo toda la historia de David, ha pasado por todo tipo de circunstancias. Es que hasta perseguido hasta por su propio pueblo, ¿no? Ha pasado por todo tipo de circunstancias. Entonces, vemos que David fue alguien conforme al corazón de Dios, aun a pesar de sus errores. Pero David era un solo hombre y no iba a ser eterno, solo Dios es eterno, y también tenía que aprender a pasar, o tenía que pasar ese testigo, y el pueblo tenía que aprender a convivir con su nuevo rey. Por lo tanto, Salomón, pero no solo Salomón, sino también el pueblo, serían responsables de tres cosas. Lo vemos en el capítulo 28, versículos del 5 al 7. Sería responsable de afrontar la construcción del templo con sus atrios. Y esto es importante, este detalle dice con sus atrios. Esto es importante, luego hablaremos después de esto. Con sus patios. Y ha dicho Dios que Él mismo acompañará en esta enorme tarea. Y luego hablaremos también de esto, de que Dios acompañará. Por lo tanto, Salomón y por ende su pueblo, porque vemos en el texto cómo se implica su pueblo, serían responsables de la construcción de la casa de Dios. Versículo 8. David también emplazó a su pueblo a seguir con sus mandamientos y a dejarlos también en herencia a sus hijos, porque esta sería la garantía de permanecer en la tierra. Es decir, si seguían cumpliendo con la ley y con los mandamientos, tendrían garantizado el poder seguir ocupando la tierra que Dios les prometió. Por lo que ellos serían responsables de seguir los mandamientos y la ley de Moisés. Otra cosa es, aquí hago spoiler, lo que sabemos que ocurrió. Pero bueno. Y el primero en dar ejemplo debería ser el rey, al estar al frente de su pueblo. Salomón ha de mantenerse y servir al único Dios verdadero. Al final, Salomón, al igual que cualquier persona en el mundo, tiene ante sí dos posibles caminos. O buscas a Dios, y quien busca sabemos que haya, o lo dejas. Y si es así, tal y como dice el pasaje, Él te dejará para siempre. Sabemos, y aunque también otro spoiler, lo que ocurrió con Salomón en el triste final de su vida, y también sabemos lo que ocurrió con el reino. Si no lo has sabido, pues oye, lee la Biblia y ora cada día. Ya sabéis, si queréis saber lo que va a ocurrir, qué ocurrirá con el reino, próximo capítulo, pues ya sabéis, leerlo, ¿no? Yo creo que la mayoría de todos aquí sabemos lo que terminó pasando, ¿no? Tanto con Salomón como con el reino. Pero estas posibilidades se abren ante nosotros en todo momento y a todo el mundo. O buscas a Dios o lo dejas. ¿Cuál será tu decisión? Si aún no lo has hecho, hoy puede ser también un buen día para tomar esa decisión en favor de Dios. Si no tomas una decisión, será que lo dejas. Además, versículo 10, seguimos en capítulo 28, versículo 10, pide esfuerzo para edificar. Es curioso porque sabemos que quien edifica, al final es Dios. Dios es el que permite, es el que pone el querer como el hacer. Pero fijaros que pide esfuerzo a Salomón, porque Dios demanda un compromiso también de este rey, y demanda un compromiso también de todo su pueblo. Un compromiso personal. Si no hay este compromiso personal, se entiende que a lo mejor pues no le interesará construir. Y desde el 11 hasta el 21 vemos de una forma más detallada cómo será este templo con todos sus elementos, ¿no? Elementos de oro puro. Algunos leyendo esto, les puede sonar a vanidad, ¿no? Dice, tazas de oro, no sé qué de oro, vasijas, no sé qué, tal, etcétera, etcétera. Todo muy lujoso. Pero no es vanidad, hermanos. Sino es cuestión de dar lo mejor y mostrar lo mejor para dar testimonio del mejor Dios. Tenemos que dar lo mejor y mostrar que nosotros le estamos dando lo mejor en cada detalle de nuestra vida, en cada detalle de nuestro servicio.
Bien, y ahora saltamos al capítulo 29. Las ofrendas para la construcción. Vemos en los versículos del 2 al 5, capítulo 29, versículos del 2 al 5, que el primero en dar de sus tesoros fue nada más y nada menos que el rey. Y esto es algo revolucionario, porque decimos, bueno, claro, es que es David. No, pero es que vamos a ver. Si comparamos a este rey con los reyes de otras naciones, en aquel entonces, esto era que, vamos, a la gente le podía volar la cabeza, porque el rey estaba para que le sirvieran. Normalmente todos los reyes estaban para recibir y para que le sirvieran, no para andar sirviendo, y mucho menos para que sea él el que se rasque el bolsillo, el primero. Pues aquí vemos que el primero en rascarse el bolsillo, el primero en dar ejemplo, antes de pedir y exigir a otros, es el propio rey David. Y fijaros que no ha dado lo que le sobraba, no ha dado poquita cosa, lo hemos leído antes. David se ha gastado un auténtico dineral de los tesoros del reino. ¿Para qué? Para el templo. Y fijaros cómo al final de estos versículos lanza la pregunta, ¿quién quiere hacer ofrenda voluntaria al Señor? Se destaca la palabra voluntaria. De hecho, si os fijáis en la Reina Valera 60, habla en varias ocasiones de voluntariamente, dieron voluntariamente, ofrenda voluntaria, es decir, en ningún momento se obliga a nadie. David perfectamente, igual que los reyes de extranjeros, podrían haber impuesto y haber dicho, no, ahora vais a tener que pagar todos. Porque sí, venga, un impuesto revolucionario, vais a tener que pagar todos. Pero no, ¿quién quiere dar voluntariamente? Qué interesante, ¿verdad? Y hay que recalcar muy bien eso de voluntaria. La ofrenda de David ha sido completamente voluntaria, la suya propia. Y la de las familias también. Y fijaros la cantidad de bienes y de dinero que se recogió. Es que antes lo he leído y me he quedado flipando. O sea, kilos y toneladas de oro, de plata, de hierro. Y no ha sido, insisto, no ha sido impuesto. Porque si es impuesto no es voluntario. Ni tampoco ha sido sugestionado. Y fijaros que esto ya es el colmo ya. La palabra afirma que el pueblo se alegró por su contribución voluntaria. Y además que recalca el cronista porque ofrecieron al Señor voluntariamente. Volvemos otra vez a recalcar la palabra voluntario. Y esto es importante, ya que fueron sinceros, fueron realmente sinceros, aportaron sin fingimiento, como veremos también en la oración. Y yo me pregunto, ¿y por qué el pueblo aportó con tanta alegría? Con lo que duele rascarse el bolsillo, hermanos. ¿A quién no le duele rascarse el bolsillo? A mí me duele. O sea, es tanto con tanto yo. A todo el mundo le duele. Pero en este caso vemos que el pueblo aportó con alegría. Todos sabemos lo mucho que nos cuesta ganar el dinero. El enorme tiempo que nos supone conseguir ganarnos nuestro pan. Y lo fácil y lo rápido que es el gastarlo. Y más sobre todo en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Donde todo está por las nubes, ¿no? Y más sabiendo la cantidad de necesidades que tenemos en nuestros hogares. Yo tengo una teoría, hermanos, y bueno, más que una teoría, se puede ver a lo largo de los siguientes capítulos, ya en el segundo libro de Crónicas, y es que el pueblo dio con alegría y dio en abundancia, dio voluntariamente, porque entendió lo importante de este gran proyecto de edificación. Han sido muchos años esperando por este momento y adorando al único Dios verdadero en un lugar provisional como era el tabernáculo, que recordemos, pensamos tabernáculo, en una tienda de campaña gigante, punto. O sea, estamos hablando de un lugar totalmente provisional. Cuando el resto de las naciones levantaban grandes y fastuosos edificios y altares a dioses falsos, como el único Dios verdadero no merecía un templo a la altura. Aunque yo
no sé, pensando de una manera muy práctica, muy pragmática, siempre lo he pensado, bueno, estamos hablando del único Dios verdadero, es que es el único Dios que no necesita un templo, no necesita una casa. Tú y yo sí que la necesitamos, porque claro, necesitamos estar resguardados en algún sitio. Pero Dios, ¿para qué hace falta un templo? ¿Para qué necesita Dios una casa? Si el propio Salomón, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 18, ya en su oración lo dice. Si los cielos, es decir, traduzco, si el mismísimo universo no te puede contener, Señor, ¿para qué vas a necesitar una casa hecha por manos humanas? Y fijaros otra cosa, bueno, podemos pensar, bueno, quizás un lugar para adorar, ¿no? Un lugar para adorar. Bueno, si saltamos unos cuantos siglos más adelante, vemos cómo Jesús revoluciona el concepto de adoración, lo desliga de un lugar físico. Leemos en el conocidísimo pasaje de Juan, capítulo 4, versículo 21-22, que a la samaritana estaba pues un poco con esas dudas, ¿no? Típicas de, bueno, yo soy samaritana y a mí me han dicho que yo tengo que adorar en este monte, pero es que a vosotros, los judíos, tenéis que adorar en ese templo, que por cierto, aquel templo era el templo de los chinos, era el templo de Herodes, no era el templo de Salomón, que fue destruido hace muchos años, para que veáis, ¿eh? Todo lo que pasó entre medias. ¿Dónde es que hay que adorar realmente? Y Jesús le dijo, en el templo, porque soy judío. No le dijo eso. Le dijo, el tiempo ha llegado y el tiempo es ya en el que ni en este monte ni en el templo vais a adorar, sino que el verdadero adorador buscará a quienes le adoren en espíritu y en verdad. ¿Para qué templo entonces? ¿Para qué gastarse tanto dinero en un templo? Si luego llega, después de varios siglos, llega Jesús y dice, no, ni aquí ni allá, donde tú quieras. ¿Era realmente necesario el templo? Bueno, creo que sí. Veremos 5 motivos. Primer motivo. Necesitaba el pueblo un lugar de reunión, un lugar concreto de reunión. Todo tiene que ver con el contexto de ese momento. Hay que mirar bien el contexto y el momento y el lugar. Fijaros que hasta entonces, ¿cómo adoraba el pueblo de Israel? Sí, estaba el tabernáculo, pero el tabernáculo lo desmontaban, se lo llevaban, lo ponían. Recordad cuando estuvimos estudiando el Pentateuco, ¿no? Cuando estuvimos estudiando Éxodo y demás, cómo llegaban, montaban el tabernáculo con todas sus cosas, luego caminaban un poco más, se llevaban el tabernáculo, lo volvían a montar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando ya habían conquistado Canaán, dice en primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 2, parte de este versículo dice, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada. Lo podéis ver, más o menos se ve en el circulito de abajo, el chiquitillo, que lo que hacían era improvisar un altar, más o menos, ahí con unas 4 piedras y tal, y la gente, pues, uno se sacrificaba aquí con su familia o con su tribu, otro sacrificaba en otro sitio, con su familia o su tribu, etcétera, etcétera. Pero no existía una homogeneidad en la adoración, no existía una unificación, el pueblo estaba esparcido, el pueblo de Israel estaba esparcido, ni la adoración ni la teología eran homogéneas, es decir, cualquiera podía estar, y recordad que el pueblo, aunque había conquistado Canaán, había todavía muchos pueblos extranjeros esparcidos por dentro de Canaán, que podían ejercer influencia en los israelitas. Es decir, podían ejercer influencia también a nivel teológico. Que no te dice que los de esta colina tuvieran a lo mejor unas ideas un poco extrañas de Dios y los de la colina del otro lado estuvieran un poco más apegados a la ley del Señor. Entonces necesitaban un lugar común para todos. Y este templo
sería símbolo de la unidad religiosa y espiritual y además símbolo de unidad como nación de Israel. Ese es el primer motivo. Segundo motivo. Ahí está. Sería el hogar de la simbología espiritual del pueblo. En varias ocasiones se menciona de que iba a ser el lugar donde se iba a depositar el arca. Y no solo el arca, sino también utensilios destinados a la adoración en este nuevo templo. Fijaros, dice en el primer libro de Crónicas 16:1, dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. El arca era una auténtica reliquia para el pueblo de Israel. Era algo sagrado. O sea, simbolizaba la presencia de Dios. ¿Y dónde estaba el arca? ¿Dónde se guardaba? En una tienda. En una tienda. O sea, estaba expuesta a que cualquiera la pudiera robar. De hecho, es que la robaron en más de una ocasión. Los mismísimos filisteos. Así que el templo iba a ser el lugar donde iba a estar depositada el nuevo arca. Perdón, el arca, mejor dicho. Recordemos que tanto el arca como todos los elementos simbólicos son recordatorios de la historia de Dios con Israel. Son recuerdos o, digamos, símbolos visibles de cómo Dios ha estado cuidando y protegiendo a su pueblo a lo largo de toda la historia, de alguna forma, ¿no? Pero sobre todo de esa historia tan importante como es el Éxodo. Tercer motivo. El nuevo templo o la casa de Dios tendría que ser un lugar que reflejara el Dios que adorar. Dice, bueno, lo tenéis ahí escrito, dice en el primer libro de Crónicas 22:19, dice, la casa que se ha de edificar al Señor ha de ser magnífica, por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Es decir, este edificio, por mucho que sea un edificio hecho por manos humanas, tenía que ser un reflejo y una demostración de que el pueblo, de cómo el pueblo ama a su Dios y de que quiere darle lo mejor. Aunque sea imperfecto, pero es una demostración de que este pueblo realmente se toma en serio a su Dios. Y esto no solamente iba a ser para ellos, lo iban a ver el resto de las naciones. Iba a ser de testimonio para otras naciones. Tenía que ser un lugar digno, lugar magnífico, de renombre, de honra. Es decir, el único Dios verdadero debía de recibir honra a través de una edificación que demostrara que hay un pueblo que ha dado lo mejor de sí mismo para honrarle. A Dios no se le puede dar cualquier cosa, aunque a nosotros, a ojos nuestros, a ojos del hombre moderno, pueda parecer simbólico. Para ellos era muy importante. Motivo número 4. Iba a ser símbolo de un pueblo ya establecido en su tierra. Leemos en primer libro de Crónicas 22:10. Dice, él edificará casa a mi nombre y él será a mí por hijo y yo le seré por padre y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. El nuevo templo iba a ser el símbolo definitivo de que el pueblo estaba en su tierra. Ya no era algo provisional, ya se abandonaba el tabernáculo, se abandonaba la vida nómada. Ya por fin estaban establecidos y ese templo iba a ser el símbolo de que sí, Israel está en su tierra. Y esto también iba a ser de testimonio para otras naciones. Y además, esto es súper importante, vemos en el versículo 11, ahora pues, hijo mío, le dice David a Salomón, el Señor esté contigo y seas prosperado y edifiques casa al Señor tu Dios como Él ha dicho de ti. Es decir, lo más importante, que esta construcción cuenta con el respaldo de Dios. Y punto número 5, iba a ser un lugar de testimonio abierto a todos.
Precisamente hablando de atraer a los fieles, entre los que se encontraban numerosos gentiles, es decir, personas que no eran del pueblo judío, este templo iba a tener una serie de atrios. Recordad que antes mencioné de que era importante los atrios, los patios, donde se podía entrar libremente y podían congregarse. Y de este modo, la fe judía, la fe al único Dios verdadero, quedaba abierta a todo el mundo, es decir, a todas las naciones. Fijaros lo que dice en el segundo libro de Crónicas 6, 32-33, oración de Salomón, en el momento de la inauguración del templo. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiera venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Iba a ser un lugar abierto para que todo el mundo pudiera ir a adorar. Fijaros que 5 motivos. Y ya con eso podéis ir enganchando ese templo de Israel, ese templo, esa casa de Dios, engancharlo poco a poco en vuestra mente con la iglesia. Vemos en el primer libro de Crónicas 29, volvemos otra vez al pasaje principal, versículos del 10 al 19, la oración de reconocimiento y bendición que pronuncia el rey David. Qué importante esta oración, y con esto, esta es la parte culminante un poco del mensaje. Digamos, esta oración marcaría la bendición y el reconocimiento del inicio de la edificación, no solo del futuro templo, sino también marcaría el inicio de la nueva etapa de Israel con Salomón como rey. Y es precisamente esta oración de David la que digo que podría ser otro salmo de los que ha escrito, lo que considero que es el núcleo de este mensaje porque refleja el sentir de lo que ha ocurrido, lo que está por ocurrir en este momento. Y fijaros cómo comienza esta oración, como no podía ser de otra manera, colocando a Dios en el lugar que le corresponde y rindiéndole alabanzas y rindiéndole adoración. Dios es el único Dios de Israel, el Dios de sus antepasados y el Dios desde el siglo y hasta el siglo, es decir, el Dios por la eternidad. Reconoce que la grandeza es suya, que el poder y que todo lo puede es de Él y que solo a Él le corresponde la gloria, la victoria y el honor. Y esto es interesante. Suyo es el reino. Fíjate, y lo dice el rey, ¿eh? O sea, el rey, de alguna forma, el rey David dice, no, el reino es suyo realmente. Pero aquí vamos a pararnos un poco. ¿De qué reino habla? ¿De qué reino? Es interesante porque David es el rey. Y después de él vendría Salomón. Pero le dice a Dios que el reino es suyo. ¿Cuál es el reino que le pertenece a Dios? ¿Estamos hablando de un reino solamente y meramente espiritual? La respuesta es sí y no. Es decir, Dios es el rey al que le pertenecen los cielos, como dice en la frase anterior. Es decir, es un rey sobre un reino espiritual. Y además es un rey sobre lo terrenal. Es decir, todas las cosas que están en los cielos, dice el pasaje, y en la tierra son tuyas. Es decir, lo celestial, pero también lo material. Es suyo. De este modo David pone a Dios como el verdadero rey de Israel y él se somete a sí mismo, se pone por debajo de él. Y esto es interesante porque la mayoría de reyes de la antigüedad, la mayoría de reinos vecinos, el rey era como algo así como un dios para ellos. Sin ir más lejos, recordad, la cantidad de siglos que han estado viviendo bajo el yugo de Egipto. Y el faraón era poco menos que un rey. Y esta idea ha tenido que calar muy profundo en la mente y en los corazones del pueblo de Israel. Y ahora llega David, el rey, y dice, no, el rey es él, es Dios. Y esto es muy relevante para aquellos tiempos. Y esto también es interesante porque este reconocimiento hace
que David, como dije antes, sea un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto lo que provocó fue que Dios le bendijera de esta manera. Que el reino, el linaje, la descendencia de David iba a durar para siempre. ¿Cómo es esto? Si sabemos lo que ocurrió después, sabemos lo que ocurrió después de Salomón, sabemos lo que ocurrió después de todos los reyes que vinieron después. ¿Qué pasaría? Pues muy sencillo. Que un reino terrenal gobernado por David, como era el reino de Israel, a través de esa promesa de un reino eterno y a través de su linaje, y sabemos que en su linaje está ¿quién? Jesús, iba a terminar convirtiéndose en un reino espiritual. Y ese reino iba a durar para siempre. Y de ese reino nosotros que estamos aquí, somos herederos. Todo lo que estamos aquí. Un reino que se iba a seguir extendiendo y que ese nunca jamás se iba a acabar. Aunque a nosotros no acaben con nuestra vida. En el cielo vamos a estar todos para siempre. Y ese reino va a estar siempre vigente. Y fijaros lo que viene a continuación. Capítulo 29, versículos de 14 al 16. Y aquí es donde está lo más importante. Segundo libro de Crónicas 29, de 14 al 16. Lo que dice aquí. Dice, todo es de Dios. Todo. Y esto lo dice David. Todo es de Dios. Todo. He puesto ahí la bola del mundo como podía haber puesto el universo entero. Pero no se iba a reconocer, porque ni siquiera sabemos cómo es, de lo inmenso que es. Todo es de Dios. Y si todo es de Dios, la pregunta que yo me hago y que quizás vosotros también deberíais de preguntaros es, ¿y a nosotros qué nos pertenece? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué hemos conseguido por nuestra propia mano? Es súper fácil los que trabajamos y los que nos ganamos la vida decir, yo esto me lo he ganado con el sudor de mi frente. Esto es mío y me lo he ganado. Y me pertenece esta casa, este coche. Pero cuando tú ya dejes de trabajar, cuando tú no estés, cuando tú tengas que dejar todo en herencia, ¿de quién será? ¿De tus hijos? El propio Salomón, vemos lo que escribe en Eclesiastés, ¿no? Cómo una persona normal se esfuerza por conseguir todo lo que tiene que conseguir, se lo deja a los hijos, y los hijos ¿qué harán con ello? Alguno más inteligente, pues lo multiplicará, lo usará adecuadamente, pero muchos sabemos que lo desperdician. Y esto, que conste, que esto no es una cuestión de decir, vamos a desconfiar de nuestros hijos. No, no, no. Es que a nuestros hijos tenemos que darle, de alguna forma, la mejor educación para que sepan administrar todo adecuadamente. Pero sabemos que al final, si no son nuestros hijos, serán los hijos de nuestros hijos. Si no, los hijos de los hijos de nuestros hijos. Al final, ¿dónde quedará todo eso? ¿Y para qué nos servirá a nosotros? ¿De qué les sirvió a los faraones que les enterraran con todas sus joyas, con todo su dinero, con todos sus bienes, si luego 4000 años después llegó un fulano con un sombrero raro, vestido de caqui, y abrió el sarcófago y dijo, qué feo! Y, ¡uy, cuántas joyas! La cantidad de pasta que me puedo sacar por ello. No se lo llevaron nada, no se llevaron nada al más allá, como ellos pensaban. Es decir, sin lugar a dudas, nada podemos sacar de este mundo. Como dice Santiago, nosotros, ninguna riquezas materiales son eternas. Nosotros no somos eternos. David le estaba pasando el testigo a su hijo Salomón, porque David, por muy bueno que fuera, no era eterno. Y al fin y al cabo, ¿cuál es la conclusión? Que a él le damos lo que él ya nos ha dado. Es decir, Dios nos ha concedido algo, nos ha prestado algo y nosotros le damos de lo que Él ya nos ha dado. Todo le pertenece a Dios, toda la gloria es de Él. Y nosotros le damos lo que ya hemos recibido de su propia mano. Por lo que ya, hermanos, ya acabamos. Estas son las aplicaciones. Creo que esto ya no va. Dale, David o Daniel. Dale, creo que esto ya no va. Vale, gracias. Primero,
¿Habéis enganchado un poco los motivos por los que edificar una casa de Dios? ¿La habéis enganchado con la iglesia hoy? Pero vamos a ver, pensemos una cosa. He hablado antes de edificar un nuevo edificio para la iglesia, pero eso no es edificar la casa de Dios. Un edificio no deja de ser otra herramienta más. Nosotros mismos somos como los utensilios de oro y de plata. No dejamos de ser más que herramientas. Edificar la casa de Dios, edificar la iglesia, es algo mucho más profundo. Es nuestra labor de expandir el reino de Dios entre los que no creen. Es seguir expandiendo nuestra labor seguir reforzando, la comunión entre nosotros. Es seguir haciendo todo lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Eso es edificar la casa de Dios. Por lo que tenemos que preocuparnos por edificar la casa de Dios. Y eso significa fomentar la comunión entre nosotros. El segundo punto era, si recordáis, era que el templo iba a ser el hogar del arca. El arca no dejaba de ser un recordatorio visible de lo que Dios ha hecho. Es decir, era un recordatorio visible de la teología que la gente tenía que aprender. Por lo que edificar la casa de Dios es fomentar la enseñanza de la teología y la doctrina. También, edificar la casa de Dios ha de ser un lugar que refleje el carácter de Dios. Un lugar digno, aunque estemos en un local más pequeño que este. Si nosotros reflejamos el carácter de Dios, estaremos edificando la casa de Dios. Y además tenemos que ser símbolo. Edificar la casa de Dios, edificar su iglesia, tiene que ser símbolo de un pueblo establecido para siempre. Porque nuestro pueblo va a durar siempre, hermanos. Recordad, por bien o por mal que te lleves con tu hermano, si verdaderamente es tu hermano, le vas a tener que aguantar por la eternidad. Amén. Y por supuesto, punto número 5, edificar la casa de Dios ha de ser un lugar de acogimiento y testimonio para la gente de fuera. Eso es edificar la casa de Dios. Y ya por último, unos edifican y yo destruyo. Pero mal que a mí no me hace falta esto. Así que bien, hermanos, debemos de edificar esta casa de Dios. Recordad que esta casa, y esto es súper importante, es una casa que comienza edificándose con una piedra, con la piedra angular. Una piedra que el salmista ya mencionó, fijaros, desde antaño, pero que vemos que Pedro, en su carta de 1 de Pedro 2.6, también lo menciona, ¿no? Dice 1 de Pedro 2.6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion, muy cerquita de donde se construye el templo, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La primera piedra, la piedra angular, digamos, la base, ha de ser Cristo. A esa piedra se refiere Pedro y también el salmista. Tenemos que aportar de lo que hemos recibido de Dios. Aportar, pues sí, ¿por qué no decirlo? Aportar con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha confiado, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestro tiempo, con nuestra vida, con nuestros talentos. Tenemos que aportar para edificar la casa de Dios. Y esta casa tiene que ser un lugar de encuentro entre su pueblo y los demás con Dios. Y recordad que Dios nos acompaña en la construcción. David le dijo a Salomón que Dios estará contigo en la construcción. Pero ¿qué nos dijo Jesús? ¿Qué nos dijo Jesús? Por lo tanto, id, lo tenéis ahí, Mateo 28, 19, 20, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que de la misma manera que Dios iba a estar con Salomón, acompañándole en la edificación de la casa de Dios, Dios mismo, Jesús mismo, va a estar con nosotros, aunque a veces nos cueste verlo, aunque a veces pasemos por grandes problemas, Jesús mismo va a estar con nosotros, edificando la casa de Dios. Por lo tanto, hermanos, ¿qué legado dejaremos a las futuras generaciones? David le dejó un legado importante a su hijo Salomón. ¿Qué legado dejaremos nosotros? ¿Harás ofrenda voluntaria al Señor? ¿Colaborarás en la edificación de la casa de Dios en tu hogar, en tu vecindario, en tu ciudad, en tu propia iglesia? ¿Colaborarás? Que el Señor os bendiga.